Y después, ya sobre lo que fue el minuto 67, llegaba este hermoso gol de Alan Minda. Alan Minda en 2 minutos. La primera pelota que tocó. Hola a todos sudamericanos, ¿cómo andan? Sean bienvenidos a un nuevo video de Sudamérica, tu canal de fútbol sudamericano. Día de hoy, día de Copa Libertadores y de Copa Sudamericana, por supuesto, claro que sí. Un volumen más bajo de lo normal, ¿por qué? Porque como saben ya son la 1 de la madrugada acá en Argentina, por lo tanto no podemos gritar porque nos van a echar el edificio, así que como siempre te pido en este tipo de videos, rompelo a like, así vale la pena la espera hasta último momento, quedarse viendo el video, el partido mejor dicho, para poder analizarlo de la mejor manera posible y también traerles el video de todas maneras, sin importar el horario que sea, ahí Suda va a estar para traerles el análisis y el resumen. En este caso, valió la pena quedarse. ¿Por qué valió la pena quedarse? Porque juega un equipo que a mí me gusta ver jugar, que a mí me gusta acompañarlo, me gusta verlo y disfruto, la verdad, de ver este tipo de partidos. Y estoy hablando del Matagigantes, el Colosal, mejor dicho, que en los últimos años ya ha mutado su nombre de Matagigantes por Matar Gigantes del Continente a el Colosal en estos momentos. Ya la última copa, después de ser campeón de la Recopa también sudamericana. Bueno, increíble lo de Independiente del Valle. Y hoy ganó 2-0. Un partido que quizás para algunos digan, che, pero tendría que haber ganado por más goles. O bueno, estuvo bien. No, estos partidos son complicados de ganar. Quiero que lo sepan. Los partidos que viene un equipo de una escala menor, podemos decir, de jerarquía menor, de juego menor también, a complicarte la vida de local, porque se tira atrás, se defiende, no le podés entrar, y es complicado destrabar este tipo de partidos. Y hoy creo yo que el profe Anselmi hizo un gran trabajo desde el planteo táctico, y también los futbolistas han cumplido a la perfección con lo que quería el profe Anselmi. Es lo que creo yo, ¿no? Por supuesto, después tenemos que escuchar la conferencia de prensa para ver si todo lo que planteó se llevó a la práctica a la perfección. Pero lo que sí les puedo decir es que hoy Independiente del Valle sacó 3 puntos importantísimos de cara a futuro y también que lo ponen en segunda posición. Tengan en cuenta que Corinthians va a tener que jugar frente a Argentinos Juniors, un partido complicadísimo que van a tener ambos equipos, porque Argentinos viene jugando muy bien y porque Corinthians es Corinthians, nunca hay que darlo por muerto en ningún tipo de partido. Y están los 3 con 3 unidades. Entonces, mañana vamos a ver si se van y pican en punta Argentinos y Corinthians con un empate, o si llega a ganar alguno de los dos y pica en punta para llevarse la punta, y en ese caso Independiente del Valle seguiría quedando como segundo. Así que veremos qué escenario tiene. Está muy complicado este grupo, sí, está muy competitivo y eso es lo que me gusta a mí. Pero bueno, vamos a ver juntos si les parece lo que fue el resumen del partido de Brasil. Le voy a dar play como siempre. Suscríbanse, activen la campanita, ya se los dije varias veces. Y dicho esto, el grupo E, como les dije, Corinthians primero, Independiente del Valle segundo, Argentinos tercero y Liverpool cuarto. Un detalle que quiero que sepan hoy es que Alan Minda tuvo su debut goleador en la Copa Libertadores. 19 años para este chico. Alan Minda es un jugador que a mí me gustaría, la verdad, próximamente hacer un video de historia para el canal secundario. Ya saben que tengo un canal en el que subo historias de futbolistas ecuatorianos y creo que Alan Minda merece tener ese apartado en el que hablemos sobre su historia. Así que si rompen Alex este video, con gusto lo voy a hacer. Estuvimos haciendo la historia de Kendry Páez, próximamente vamos a hacer la de Kenny Arroyo, todos jugadores de las juveniles de Independiente del Valle, este Colosal que sigue sacando jugadores. Y como les dije, un partido que se complicó por demás. Miren acá el gol que se comía. Primero, se lo come Sornosa, después se lo come Pellerano y bueno, y por último se lo vuelve a comer Pellerano ahí con un rebote, o sea, casi que de culo terminaba metiendo el último. Pero quédense tranquilos porque Junior Sornosa iba a tener revancha y la iba a mandar adentro, la iba a mandar a guardar. Pero bueno, minuto 6, esa presión asfixiante de la cual hablamos siempre que tiene Independiente del Valle, que lo caracteriza, y siempre empujando. Minuto 25, cabezazo de Junior Sornosa, segunda vez que avisaba y estaba claro que tenía que llegar. ¿Y de qué manera iba a llegar? De la mejor manera posible. Un golazo. Un golazo, y quiero decir que hoy vimos a Junior Sornosa jugar por momentos de ese denominado falso 9, del cual es muy criticado por momentos en el mundo del fútbol, el falso 9. Bueno, Junior cumple a la perfección ese estilo de juego. Me hace acordar mucho a cómo terminó jugando la Copa Sudamericana el año pasado, el Colosal. Terminó jugando con Lautaro Díaz y Junior Sornosa juntos.
en lo que es el ataque, Junior Sornosa jugando por segundo delantero y Lautaro Díaz más suelto como un 9 más de área, más de movimiento. Está claro que este equipo, cuando no está ni Kevin Rodríguez ni Marcelo Moreno Martins, no va a jugar con un 9 de área clásico y va a jugar con muchos jugadores que se van moviendo y van de lado a lado. Este bombazo todavía no entiendo cómo no terminó en gol. Increíble el zapatazo que... ¿Quién fue el que lo sacó? Porque no fue Lautaro Díaz. Si no me equivoco, fue Ortiz el que... Esperen que lo tengo acá. Mira, me lo va a decir. No, Michael Hoyos, ahí está. Michael Hoyos, que asistió en el primer gol. Bueno, en este segundo tiempo sacándose un zapatazo de afuera del área increíble, la verdad, muy lindo además. Y después, ya sobre lo que fue el minuto 67, llegaba este hermoso gol de Alan Minda. Alan Minda en 2 minutos, la primera pelota que tocó, 2 minutitos, marcó su primer gol en la Copa Libertadores. Ojalá sea el primero de muchos, Alan querido. Desde acá felicitaciones y sepan que este chico también les va a dar bastantes alegrías al pueblo de Independiente del Valle, al pueblo ecuatoriano en general, creo yo, porque es un futbolista con mucho futuro también, como todos los que tiene en la cantera Independiente del Valle. No descubro nada diciendo esto y ya lo venimos diciendo hace mucho tiempo, lo venimos siguiendo hace mucho tiempo. Y en este caso Alan Minda, que si vamos a la estadística, que esperen porque lo voy a entrar ahí, hoy tuvo 27 minutos en total, para ver un poco de sus estadísticas a lo largo de esta temporada. Tuvo 2 partidos en la Liga Pro sobre 6 posibles, no tuvo goles. Después en la Recopa Sudamericana tuvo 1 sobre 1, tampoco tuvo goles. En la Copa Ecuador 2 de 10, no tuvo nada tampoco. Supercopa no jugó y el Sudamericano Sub-20 sí lo jugó. Disputó 8 partidos en los que no marcó ningún gol ni tuvo asistencia tampoco, tuvo 2 tarjetas amarillas. Es un jugador muy físico, aguanta mucho el choque contra los rivales y hoy demostró también que tiene llegada al área también, así que me pone contento por él que se destape de esta manera con un gol en Copa Libertadores. Qué mejor manera que hacerlo de esa manera. Y bueno, nada, Independiente del Valle termina ganando muy bien el partido, contundente, no goleó, pero fue contundente, fue efectivo y creo que el profe Anselmi debe estar contento con el desempeño que tuvo hoy el equipo. Viene jugando muy bien. Había perdido en la Paternal, una cancha muy difícil, eso sépanlo. Independiente del Valle perdió el partido que quizás podía perder. Para mí es más perdible en la Paternal que en la cancha de Corinthians. Eso sépanlo. Es un partido mucho más perdible el de Argentinos Juniors. ¿Por qué? Porque la cancha de Argentinos Juniors tiene unas dimensiones muy complicadas de jugar. Es muy difícil de jugar en esa cancha, es muy chica, es muy compacta y es difícil desplegar un juego largo que tiene Independiente del Valle y que lo caracteriza, ¿no? Así que nada, la siguiente fecha va a ser enfrentar a Corinthians. Creo que, a ver, ya les digo si es de local o de visitante antes de que se vayan. Es de visitante en cancha de Corinthians en Brasil, así que va a estar lindo ese partido, va a estar muy picante y me gusta. Suscríbanse al canal, activen la campanita. Gracias por estar ahí detrás de la pantalla y gracias por quedarse esperando el resumen del partido. Y como nos veremos en el siguiente video. Chao, chao.